Vamos hoy con un precioso experimento. Hoy es viernes 23 de mayo de 2025 y este es el capítulo 1459 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Normalmente, los viernes sabéis que suele haber una conversación y hoy no va a ser menos, tenemos esa conversación. Lo que ocurre es que esa conversación es un capítulo de Weekly que se emitió hace 3 semanas, el capítulo 340. Weekly, como sabéis, la mayoría de quienes me escucháis, es el buque insignia del negocio de podcasting de Emilio Cano, de Emilcar. Su contenido más de mayor solera, porque después vino el Emilcar Daily Premium y después ha venido también Sujétame el Micro, que tiene su versión gratuita y tiene una versión extendida con más capítulos semanales bajo suscripción. Emilio empezó esta aventura en su propio sitio de WordPress y en este momento, no sé, yo creo que ya está acabando, si es que no ha acabado ya la migración, pero la manera de poder entrar en ese universo ahora ya es en la plataforma de Mumbler. Aún así, si después de que lo que escuches hoy te gusta, puedes suscribirte por 5 euros al mes o 50 euros al año, ahorrándote 2 meses de suscripción, entrando en emilcar.fm/weekly. Y esto es algo que hago por propia iniciativa, no es que Emilio nos haya dejado escuchar este trocito privado de su podcasting a cambio de que yo le haga publicidad, pero sí que me parece interesante que sepáis dónde podéis daros de alta y probar un podcasting como el de Emilio, pero privado, reservadito, guardado para vosotros y vosotras, que en lo que respecta a este capítulo 340 es una conversación entre él y yo de algo que más o menos os he ido sugiriendo, sobre todo la semana pasada, pero que aquí entramos a saco. Y es cómo vivir en el mundo moderno de hoy en día. No sé si es moderno o de hoy en día, o ninguna de las dos cosas son ciertas, pero en el mundo de hoy, con unos poderes que se mueven por el mundo y que apoyan determinadas cosas, en manos de quién estamos tecnológicamente y cuáles pueden ser algunas de las alternativas. Algunas se quedaron en el tintero, como por ejemplo pues la compra de móviles europeos como el Fire Phone y alguna otra alternativa que hay, alemana, de Países Bajos y así. Pero bueno, básicamente es una conversación entre Emilio y yo, contándole un poco mis aventuras fuera del universo Apple. Os voy a dejar con la conversación, que es completamente el capítulo de Weekly 340. No voy a volver ni para despedirme, así que antes de que empiece todo, que tengáis un fantástico fin de semana y nos escuchamos el lunes que viene. Os dejo con el capítulo 340 de Weekly, con una conversación entre Emilio y yo mismo. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Esto es Weekly de Emilcar FM en su capítulo 340 del 2 de mayo de 2025. Yo soy Emilcar y este es un podcast premium semanal para aquellos seguidores de Emilcar Daily que quieren más. Vamos a comenzar con el podcast de hoy, pero antes quiero saludar al más reciente suscriptor de Weekly, Emilio. Espero que tu estancia aquí sea tan larga como beneficiosa y entretenida. Y ahora sí, empezamos. Hoy tengo conmigo a Pedro Sánchez para hablar de tecnología. Y no de tecnología en general, como suelo decir al comienzo de Emilcar Daily, sino de alguna cosa muy concreta.
A raíz de mis comentarios recientes en los que indico que estoy tratando de buscar alternativas europeas a algunos de los servicios y aplicaciones que uso, Pedro me contestó enviándome un mensaje RCS, que no iMessage, con información sobre su propio proceso actual de pruebas. Muy buenas, Pedro. Muy buenas, Emilio. Buenas a la audiencia. ¿En qué andas? Pues bueno, tú sabes que yo a lo largo de los años no ha sido muy habitual, pero yo tuve un OnePlus 5. Siempre me ha gustado tener, aunque debo decir que no en los últimos años, un Android ahí como de teléfono de respaldo. Esto que me digo yo para gastarme 250 euros en un teléfono que no uso, este tipo de cosas. Pero es muy curioso porque a veces es verdad que hemos pasado muchas charlas juntos, que a veces hemos compartido cosas, pero a veces yo me flipo con las personas con las que uno se va aproximando porque el nivel de coincidencia es que si le explicáramos a la audiencia que yo te estaba escuchando y yo llevaba varios días en mi propio proceso pensando en lo mismo, pues la audiencia pensaría que es una cosa que hemos pensado para grabar este capítulo y no es así. No te creas, no te creas porque yo ya he visto que este reflejo se produce directamente con la audiencia. Es decir, mucha gente escucha mis podcasts de tecnología y sobre todo los suscriptores del Daily Premium y de Weekly precisamente porque sienten mucho esa afinidad con la forma en la que yo enfoco los procesos tecnológicos y tal. No son pocas las veces que me he encontrado en persona con algún oyente y me ha dicho, somos casi hermanos en la distancia aunque no me conozcas, porque yo también he hecho esto, yo también he hecho lo otro, tal. Es decir, que esto a lo mejor es santo y seña de nuestra comunidad. A ver, tú te has ido volviendo más ecuménico, como te gusta decir a ti. Me parece una palabra muy bonita aplicada a este asunto de la tecnología con los años, ¿no? Tú estás ahora en una locura maravillosa, como siempre, y nos alumbras con el tema de tus aparatos basados en Android y en tinta electrónica, sí. Y en tinta electrónica, que está Roberto Ruiz Sánchez, que no se lo cree, porque ha predicado al predicador. Sí. El que ha sido un defensor siempre, ¿no?, de los relojes, de tinta electrónica, de muchas cosas. Bueno, yo creo que la verdad es que las personas que le damos un poco de vueltas al coco y tampoco nos gusta afiliarnos a ninguna cosa, aunque algunos hayamos estado muchos años, pues con los años también te vas buscando espacios un poco de mayor libertad. Y a mí se me han cruzado varias cosas. Algunas tienen que ver con lo económico. No soy más pobre que hace unos años, simplemente que pienso que algunos de los gastos que he ido haciendo en algunos momentos de mi vida, pues igual son menos justificados, ¿no? Y luego cuestiones sociopolíticas. Es evidente que la dependencia que tenemos de las compañías, de las supercompañías tecnológicas de Estados Unidos es una cosa exagerada. Luego voy a incurrir en una incongruencia porque vais a ver que yo, que llevo como 4 años sin usar Google para buscar ni para nada, más que para navegar en el trabajo porque es el navegador que tenemos, pero incluso en los últimos tiempos en el trabajo me pasé a Firefox, pues de pronto he abrazado alguna serie de cosas, ¿no?, que tienen que ver con una compañía que es estadounidense, que tampoco me engaño, es tan estadounidense o más que Apple. Pero es verdad que me liberaba algunas cosas como el hardware, ¿no? Un hardware que en mi caso, por ejemplo, el Apple Watch es un Series 6, maravilloso, Red Product, tal, lo que sea, pero cambiar la batería vale 105 pavos. Y ya te colocas en la situación de decir, me compro un SE. Y si me compro un Apple Watch SE, no es algo muy parecido a tener un Redmi Watch 5 con una pantalla tan grande como la de tu Apple Watch Pro. Pues empiezas a darle vueltas y entonces, ¿cómo estoy ahora? Por resumirlo, he vuelto a mi iPhone 14 Pro Max. Creo que es uno de los teléfonos más increíbles que ha hecho Apple en toda su historia. Lo creo sinceramente y además he visto vídeos en YouTube que hablan de ello, de gente que se dedica a arreglar teléfonos. Pero he estado probando y me voy a quedar un Redmi Note 14. Espérate, porque en esto es verdad que los chinos son inconfundibles. Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Pro Plus. Pro Plus.
Sí, porque hay un Redmi Note 14, hay un Redmi Note 14 Pro y hay un Redmi Note 14 Pro Plus. Qué maravilla. 5G. ¿Qué dices tú? ¿Me lo tienes que aclarar o es que hay un Pro Plus que no tiene 5G? No, no lo hay, ¿vale? Y me sentí completamente seducido por esto que te estoy enseñando ahora, que es un reloj muy chulo, muy chulo, la verdad, con una pantalla enorme, con un montón de interfaces, pero la verdad, ninguna tiene complicaciones y no está ni siquiera basada en ¿cómo se llame? El Wear OS o una cosa así, ¿no? Lo que me ha mostrado Pedro en su muñeca es un reloj que efectivamente parece tener un tamaño de pantalla similar al Apple Watch Ultra 2 que yo tengo. Sin embargo, el diseño no es tan bulky, digamos, es igual de grande, pero con un diseño más parecido al Apple Watch convencional, y la corona, la ruedecita, está en el centro. En el lugar convencional. Del lugar convencional, efectivamente, en vez de la parte un poco más superior. Viene con su correa de TPU, que yo he sustituido inmediatamente por una que da un poquito el pego respecto a mi Milanese Loop. Yo creo que llevo el Apple Watch solo para poder ponerme esa correa maravillosa, ¿no? Bueno, y estos son 90 euros, quiero decir. Menos que lo que me costaba. Bueno, son 90 euros y 24 días de batería, que sé que en mi caso van a ser 12, Madre de Dios. Pero es que el Apple Watch te promete nuevo, el Series 10 te promete nuevo 18 horas. Claro, pero hará muchas más cosas de las que hace ese reloj. Esto ya lo tenemos muy discutido. Pues te voy a decir una cosa, no hace este reloj dos cosas. Una, no me importa nada y fue uno de los motivos por el que me compré el Apple Watch Series 6, que es el electrocardiograma. Que me sirve un electrocardiograma que dice, uy, hemos detectado algo extraño, consulte con su médico. Bueno, pues si lo estoy notando yo, que me ha dado una pequeña arritmia. Vas al médico y te dice, nada, algún tema de pequeña ansiedad o algún agobio o tal. Sí, porque yo no he notado nada más. Vale, bien. Y dices, no es poca cosa. No es poca cosa, pero tampoco es una locura, ¿vale? Porque realmente se ha permitido en Europa, pero se ha advertido desde el principio que no tiene un carácter médico casi de ningún tipo. Y una cosa que sí tiene mucho valor para mí, que es pagar con la muñeca, ¿vale? No voy a negarlo. Pero claro, con este no pagas con la muñeca. No, con este no pago con la muñeca, pero ojo, porque por lo que he estado investigando, no es un problema del reloj. Es un problema de la normativa europea, que por lo que sea, a estos relojes de Xiaomi, de Redmi, la segunda marca de Xiaomi, que tiene hasta 3 con los de Poco, no le ha dado el permiso realmente. Bien, es un tema en el que no he indagado mucho, me da igual. ¿Con el qué estoy pagando? Pues con el teléfono. Ya ves tú qué problema. Sí, con el teléfono, porque has empezado diciendo que estabas con el 14 Pro Max, sí. Pero claro, hay un previo a esto, que es el mensaje en el que tú me mandas, que por eso digo que me mandas un mensaje RCS, y en el cual me dices que estabas usando el teléfono este que has mencionado, ¿no? El Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Verlo escrito es más impresionante que escucharlo, es una cosa maravillosa. Y decías que tu destino final podía ser un Pixel XL. Bueno, no tengo ninguna duda de que ese sería mi destino final. Pero entonces, ¿vale? A ver, aclárame, ¿por qué estás ahora en el iPhone? ¿Es que has descartado...? Porque tu idea era un mes sin Apple en el bolsillo. Sí, pero... ¿Qué está pasando aquí? Me ha pasado una cosa. El teléfono tiene las mismas pulgadas que el 14 Pro Max. Yo necesito ya a mi edad un teléfono importante de tamaño, ¿vale? Es una maravilla, te lo voy a enseñar también. Tiene una espalda que no es de cristal, que es una especie de cuero vegano que hace que no necesites ningún tipo de funda ni nada por el estilo, pero se me hace muy estrechito. O sea, no es un problema del sistema operativo. No es un problema siquiera de las antiguas capas MIUI de Xiaomi que eran la perdición. Sigue trayendo mucho bloatware, pero bueno, eso se lo quitas en un rato y ya está, punto. La experiencia es maravillosa. Ya han decidido no intentarlo con su propio teclado y estas cosas que hacía Huawei y estas cosas que hacía Xiaomi siempre. Viene directamente con el mejor teclado que uno puede tener, que sin ninguna duda, no os engañéis, es el Gboard de Google, pero se me hace muy estrechito, ¿vale? Se me hace muy estrechito y bueno, pues lo he puesto ahí un poquito en pausa.
no me voy a deshacer de él, entre otras cosas, porque como tú conoces mi carácter, que yo creo que nace de mis antepasados andaluces, mi carácter es un poco impulsivo y entonces lo primero que hice fue agregar la Baric, que es el abono transporte de aquí de Vizcaya, en donde han sacado una aplicación que estará a finales de año para el iPhone, pero que ha llegado antes a Android, supongo que por el índice de penetración o porque les ha resultado más fácil obtener los permisos de Google que de Apple o lo que sea. Y a la aplicación Baric, que era para la recarga, utilizando tanto el NFC de Android como el NFC del iPhone, ahora le han añadido en Android exclusivamente Baric Mobile. Y con Baric Mobile tú coges tu tarjeta de transporte, siempre que la tengas personalizada o al menos registrada, yo tengo las dos cosas, con mi fotico y este tipo de cosas, la rimas por detrás, te pide que utilices un sistema de verificación electrónica que tenemos aquí en Euskadi a través de ISEMPE, de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre de Euskadi, para entendernos. Y una vez que le dices que eres tú y que esa es tu tarjeta, pues ya está, ya llevas el pago en el móvil. A ver, el pago no, el acceso al transporte público. Sí, el pago del transporte público, ¿vale? Porque yo tengo ahí una tarjeta con 30 pavos. Ajá. Y yo paso por ahí. Es verdad que no es una aplicación, pero esto no tiene culpa Google ni tiene culpa nadie. Esto tiene culpa quien lo ha desarrollado, que han decidido desarrollar una aplicación como antiguamente los bancos, en lugar de meterlo en el wallet de Google. Claro, porque tanto Android como el iPhone tienen la Fast Card esa en su wallet, donde tú metes ahí una tarjeta y esa tarjeta va a funcionar cuando acerques el lector NFC a algún lector compatible sin necesidad de que haga la doble tap, ni doble clic, ni doble nada. Bueno, han optado por eso. Yeah. Lo he estado usando. Bueno, no voy a decir que sea el procesador de un iPhone 14 Pro Max. No puede serlo, porque ese teléfono me costó 275 euros, ya está en 260. Hacía mes y medio que había salido y cuando llegue a los 4 meses costará 195. Y el otro sigue valiendo en valor de mercado y en el estado en que yo lo tengo, pues cerca de los 1.000 euros. Entonces, claro, pues no estamos comparando lo mismo. Siendo el hardware importante en todo este proceso, para mí lo más importante ha sido, digo que es importante porque he buscado un hardware que no dependiera de Estados Unidos. Y tú dirás, ya, pero te has ido a China. Cierto, me he ido a China. ¿Por qué? Porque las alternativas europeas en este sentido son entre 0 y 0,1. Me puedo ir a una marca que me encanta, que es Nothing, impulsada por el que impulsó OnePlus, pero volvemos a estar en un teléfono construido en China, quiero decir. Es verdad que este señor tiene su sede donde harán sus dibujitos en Londres, pero a partir de ahí es un teléfono chino más, ¿vale? Y la verdad que también se me iba de precio y como no sabía muy bien qué iba a hacer, como segundo teléfono dije, ahí lo dejo. He estado viendo, porque lo ha adquirido alguien cercano a mí, el OnePlus 8A, que es, digamos, el Pixel 8A, que es el Pixel de entrada del año pasado, el equivalente al iPhone 15. Ya está, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que son teléfonos de una calidad extraordinaria. Ahí sí que hay un hardware que es claramente equiparable a un iPhone. Igual no es tan bonito, te puede gustar más, menos, parece un Android si lo miras desde atrás. Un Android, quiero decir. Pero es que cuando sacan el 9, como han sacado recientemente, el teléfono pasa de 600 a 350 euros. Claro. Eso no ocurre con el iPhone. ¿Para bien o para mal? Para bien, en gente como Cristian Patuflinks, que los vendía cada año y que recuperaba prácticamente la inversión completa. Pero tú te quieres hacer ahora con un iPhone 14 y pagas 250 euros menos que cuando lo compramos tú y yo. Sí, fíjate, fui el lunes a darle una vuelta a mi padre, a ver cómo iba con el tema del apagón, y aprovechó, pues como seguramente mucha gente ese día, para hacer limpieza de cajones, y me hizo entrega de varios iPhones que tengo aquí. Esto es un SE de 2020, esto debe ser un 3GS, esto creo que es un 4 o algo así, y esto pues no sé qué será, ¿vale?
Y me comentó... Ese es un 5, no. ¿Un 5, tú crees? Tiene Touch ID, sí. Puede ser que sea un 5. Yo diría que es un 5 ese que tenía dos colores por detrás. Negro, sí. El color... Negro y el plateado. Bueno, y el caso es que me pregunta, oye, me insiste, porque él quiere cambiar el teléfono. Él tiene un 11. Entonces me insiste, me dijiste que me esperara a septiembre para comprarme el iPhone 16, ¿no? Y yo le dije, bueno, pues espérate o no te esperes. O sea, porque yo sé que mi padre es muy impulsivo. Mi padre es de los que de pronto recibe un email de Apple diciéndole que entrega su teléfono viejo y que le hacen no sé qué descuento y le dan un caramelo, y la siguiente vez que le veo tiene su iPhone nuevo. No sé ese hombre de dónde ha salido, pero bueno. Y el caso es que, claro, le dije, pues sí, porque va a estar más barato, porque va a salir el 17, pero luego pensé yo para mis adentro, ¿pero cuánto más barato? ¿No? Pensando siempre en compra oficial al precio oficial. ¿Qué lo van a bajar? ¿100 euros? ¿150 euros? 200 como mucho. Y como tú dices, está bien porque nos enseña el valor de nuestros dispositivos y el valor cómo se mantiene, y todos sabemos que un iPhone es un teléfono mucho más duradero en el tiempo, pues porque por la calidad de su hardware y porque va a seguir teniendo actualizaciones. Y Apple de alguna forma nos subraya eso con una etiqueta de precio. Diciendo, sí, oye, cuidado, esto sigue valiendo esto porque sigue teniendo ese valor. Sí, pero claro, Google, que siempre ha parecido su peor enemigo, y en eso creo que estamos tú y yo de acuerdo, porque lleva haciendo buenos teléfonos mucho tiempo, haciéndolos él, ¿vale? Porque yo llegué a tener un Nexus 5, que era una maravilla, pero aquello lo hizo LG. En aquella época le hacía los teléfonos también Samsung. No. Lleva tiempo haciendo teléfonos suyos, propios. Te pueden gustar más o menos. Cuando los iPhone ya tenían la espalda metálica o de cristal, ellos seguían con las espaldas de plástico, contra las que no tengo absolutamente nada, porque después las espaldas de cristal, yo sé que tú a veces haces el naked de llevarlo en la mano, pero la mayor parte de nosotros, yo ahora mismo llevo una funda Spigen como sí, han llevado todos mis iPhone, ¿no? Entonces, pues han aprendido todos, de la misma manera que Apple con los iPhone ha empezado a permitirnos a personalizarlos, ¿vale? Que da una pereza terrible personalizar un iPhone, te lo digo. Más allá de poner el modo oscuro, da pereza, da mucha pereza. Ellos se han aproximado a eso, pero ahora Android te dice Google Pixel de este año. 7 años garantizados. No sé si son... Sí, creo que son 7 garantizados del último sistema operativo de Android y un año más de parches de seguridad. Que te digo yo que no te va a durar 8 años el teléfono, porque a lo mejor estamos hablando con vete tú a saber qué. Y dices, pues mira, uno de los problemas que tenían estos teléfonos ya no existe. De procesador, los Tensor que está diseñando Google son una maravilla. ¿Son mejores? ¿Son peores? Pues serán más lentos seguramente que los procesadores, que los A15, A16, A de turno del iPhone, pero ya no creo que sea un problema. Yo he tenido entre mis manos el Pixel 8a, es un teléfono como si te compraras el iPhone de entrada del año pasado, quitando el 16e, ¿vale? No vamos a hablar de ese. Y claro, cuesta la mitad. Cuesta la mitad vendido oficialmente por Google en el dispensador de teléfonos de Google en MediaMarkt, que es como un pequeño espacio de venta oficial de Google, ¿no? ¿Qué hacen los muy puñeteros? Y por eso te digo que quizás sea el Pixel XL el próximo. Te dejan el de entrada, te dejan el A, que es el que es equiparable en tamaño, ya digo, al 16, al 15, ¿vale? A estos. Pero no encuentro ni en Amazon ni en MediaMarkt, que está descatalogado, que nos dijeron literalmente, no, Google ha dejado de servirlos y ha retirado los que había. Porque saben que ellos mismos van a venderlo a la mitad de precio, pero te dicen, pero el de entrada, ¿no? Esto yo creo que en algún momento lo ha hecho también Apple. Esto de dejar uno de los años anteriores, pero solo uno de ellos. Quitar el modelo, sí, efectivamente. Sí, lo ha hecho. O quitar tamaños de almacenamiento y dejarte solo uno. Bueno, este tipo de cosas. Pero es que este Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G, ¿vale? Que estará ahora mismo, cuando esto se publique, en torno a 250 o 260 euros en Amazon, ¿vale?
Esto te da 5 años de sistema operativo. 5 años, cuando ellos ya sabemos cómo funciona Android, las capas de personalización, y no es precisamente lo que llaman ahora HyperOS, o HyperOS, los de Xiaomi, no es precisamente una de esas capas que deja un Android puro. Y te dan 5 años. ¿Sigue habiendo los mismos problemas en Android? Sí, por supuesto, sigue habiendo los mismos problemas. Están en torno a un 17% de implantación de Android 14, que es el anterior, y Android 15 debe estar en un 4%. O sea, eso no ocurre con el iPhone nunca. Pero de alguna manera sentí que tenía que romper, por una parte, la relación con Apple de tanta dependencia. Claramente no me iba a comprar un Apple Watch. Recientemente se lo hemos oído también a Gabriel Viso. No son pensamientos que hayamos compartido, han coincidido exactamente como contigo en el tiempo. Y este teléfono, este reloj que te he enseñado antes, el Redmi Watch 5, hace todo lo que hace un iPhone, excepto el electrocardiograma y pagar. Y alguien dirá, no es poco. Sí. No, no es poco. Todo lo que hace un Apple Watch, ¿te refieres? Pero vale 80 pavos. Sí. ¿Vale? Quiere decir que yo lo he comprado por 90, pero seguramente cuando esto se publique o dentro de 2 semanas vale 80. Sí, mira, una de las cosas en las que está incidiendo la Unión Europea con respecto a Apple es de los tirones de orejas que le ha dado, y que por eso le ha puesto la multa millonaria que le ha puesto, es que dice que tiene que hacer mucho más para permitir la interoperabilidad de distintos accesorios con el iPhone. Y hace especial mención a los relojes inteligentes. Pues claro, es que la diferencia de precio es mucha. También de funcionalidades, venga. También de calidad, venga, vamos allá. Es decir, Apple, vamos a pensar que está vendiendo sus Apple Watch a un precio justo, entre comillas, y que el Redmi Watch que tú llevas también está a un precio justo. Pero claro, evidentemente está la posibilidad de elegir, ¿no? Decir, exacto. Sí, es que yo quiero el de 80 euros. ¿No? Y ha entendido la Comisión Europea que la posición de esto hay que entenderlo, ¿no? Porque pues la gente dirá, pues si quieres un Redmi Note, pues cómprate un teléfono Android. Vale. Pero es que la competencia no funciona así. Entonces, cuando las autoridades de competencia entienden que tú tienes una posición en el mercado suficientemente fuerte como para influir en mercados paralelos, te tienen que controlar. Porque así funciona el capitalismo. Esto es así. Yo esto no lo entendía nada en absoluto cuando yo era, y lo he sido, un Microsoft fanboy, pero luego con el tiempo y estudiando, al final estas cosas se entienden. Entonces, claro, el tema está en que yo me quiero comprar un iPhone, muy bien, pero dice, insisto, la Comisión Europea que la posición del iPhone es tan importante en el mercado que fuerza a aquellos que teniendo un iPhone quieren tener un reloj inteligente a casi tener únicamente el Apple Watch como opción. Que dirá, pues no, te puedes comprar el que tú quieras. Sí, pero los niveles de compatibilidad, es decir, la forma en la que las notificaciones llegan del teléfono al reloj son muy distintas. La sincronización de contactos, de llamadas, es decir, al final acabas teniendo dos dispositivos muy separados cuando lo que se trata es de que eso no sea así. Tú confirmas esto, es decir, tu Redmi Watch vive su vida independientemente del iPhone, ¿has conseguido que se hagan amigos? Son muy amigos, amigos. Comparto datos de salud. Lo que pasa es que sigue siendo más interesante mantener Mi Fitness, que te la puedes descargar de la App Store, pero se lleva muy bien. Quiero decir, recibo notificaciones, las leo mejor que mi Apple Watch. Sí. Es evidente que el Apple Watch es un teléfono. Pero no las puedes responder. No puedo responder, pero esto es una limitación del precio de este teléfono, de este reloj. Quiero decir, si yo me voy a los Xiaomi, ¿vale? No a Redmi, que ya hemos dicho que es la segunda marca. Se ha quedado como segunda marca. Si yo me voy a un Xiaomi, pero ya nos vamos a 190 o 200 euros, se acerca mucho a lo que sería un Apple Watch SE, ¿vale? Pues ya estamos hablando de que hace más cosas. Y también me permite pagar con el NFC. Ya. Esto es así. Pero no creo ¿vale? que te vaya a permitir responder a una notificación, ¿eh? ¿Cómo de un teléfono Android vas a responder a una notificación que se ha generado desde una aplicación en iOS? Claro. Eso no es posible. Estaba respondiéndote en base a las comparativas que se hacen entre estos relojes que parten del principio de que los estás usando con un teléfono Android. Claro.
Esto posiblemente lo de responder no. Pero yo leo ahora más el contenido que me llega a través del reloj que con el Apple Watch, porque con el Apple Watch no lo leía. Vale, otra pregunta. Dices que compartes datos. Sí. ¿Y cómo o sea, ¿es automático o tienes que conectar el reloj cada vez al teléfono? No. El reloj está conectado al teléfono todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, por Bluetooth, con una estabilidad absoluta. Ah, y a través de Bluetooth se comparten los datos. Sí. Has hablado de la Unión Europea y era uno de los temas que te quería sacar. Bendita Comisión Europea, bendita von der Leyen, bendita y benditos comisarios de competencia a lo largo de los años. Quería hablar de esto especialmente porque más allá de qué teléfono me estoy probando o no probando, evidentemente mi experiencia sería mejor con un Pixel de 900 euros que al fin y al cabo pues me llevo más o menos a gastar lo mismo que un iPhone. No va de cuánto me gasto, como tú bien has dicho, sino de la libertad. ¿Y de quién dependemos? Y alguien volverá y me dirá, bueno, ¿y qué más te da si todos han dado dinero para que el sátrapa ese de Donald Trump celebre su fiesta de cumpleaños como presidente? Ya, si todos son lo mismo. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que basado en Android está Huawei, que está todo el mundo loco, incluso la propia Huawei, por hacernos ver que se pueden comprar y después instalar por la puerta de atrás los servicios de Google de una manera ya muy sencilla, que no hace falta ser ningún conocedor del tema. Y tú dices, ¿y un Huawei sin los servicios de Google? ¿Por qué no? Quiero decir que hay muchas opciones. ¿Qué ha ocurrido con la Unión Europea? ¿Cuál ha sido mi experiencia enchufando con un cable Lightning por un lado y USB-C por el otro lado mi iPhone 14 Pro Max para poner en marcha el Redmi? ¿Cuál ha sido mi experiencia? Pues he podido exportar mi llavero de iCloud o contraseñas o como le queramos llamar ahora, ¿vale? ¿Con incidencias? Por supuesto, cuando tienes cientos y cientos de contraseñas, por supuesto que hay incidencias. ¿Cómo se resuelven esas incidencias? A pedales, yéndome a la aplicación, que la veremos pronto en Android porque es un invento, a la aplicación de contraseñas del iPhone o en el Mac, me da igual, y diciendo, bueno, pues como no me la coge automáticamente el Android, la meto a mano. Y luego inmediatamente te dice el gestor de contraseñas de Google, ¿quiere que la recuerde? Y caballero, y tú le dices, sí, claro. Alguna incidencia de esas he tenido, y no pocas y no cómodas, pero se puede. Me ha respetado, bueno, te digo, en la puesta en marcha de ese Google Pixel, que lo tiene ahora mi pareja, en la puesta en marcha de ese Google Pixel se ha respetado hasta el fondo de pantalla. Esto no lo ha hecho Apple ni lo ha hecho Google, esto lo ha hecho la Comisión Europea. Esto lo ha hecho la Comisión Europea diciendo, señores, señoras, ustedes tienen que hablarse entre ustedes, porque si no en Europa no van a vender nada. Les vamos a prohibir que vendan. Y eso ha sido una sorpresa y eso fue un poco lo que me animó a ponerme en contacto contigo y a decirte cuando te escuché, estoy en esto, porque yo quería decir que hoy esto es más fácil que nunca. Fíjate, había una limitación que, después de hablar de todo lo que estamos hablando, vamos a hablar de lo importante, de las cosas de la gente. Que no se podía pasar las cosas del WhatsApp sí. de un sistema a otro. Pero te lo solucionaron. Resuelto. Sí, pero lo solucionaron ¿por qué? A tiros. Lo solucionaron a tiros porque por detrás estaba la Unión Europea diciendo, ¿cómo no lo solucionan ustedes? Poder mandar mensajes, que esto yo ya lo hacía desde el iPhone con personas que no tienen un iPhone. Uh-huh. A descubrirles muchas veces, ahí va, y esto del RCS que me ha salido aquí, pues eso del RCS es que podemos hablar fuera de Apple, y dale con el Apple Watch, que podemos hablar fuera de WhatsApp. Sí. Bueno, maravilla lo del RCS. A tiros, una vez más. A tiros, con algunas limitaciones, pero mira, funciona muy bien. Comentan algunos en el Discord de Weekly,
ha comentado algún usuario a veces en contra de todo esto, porque mi posición en los weekly siempre suele ser muy favorable a todas estas medidas de la Unión Europea. Y este usuario y algunos más dicen que cuando los políticos que no saben de tecnología se meten a poner limitaciones o restricciones a la tecnología, mal nos va, porque piden hacer cosas que técnicamente no son posibles, ¿no? Es decir, es que estos no saben lo que dicen y por eso están pidiendo que se haga esto, ¿no? Pero muchas veces es que esa presión, digamos, esa presión política o esa presión que viene del pueblo realmente, porque el poder político emana del pueblo. Emana del pueblo, correcto. Es necesaria, ¿sabes? Es necesaria. Muy Por mucho necesaria. que pensemos que están diciendo tonterías, que están diciendo no sé qué, fíjate tú cómo al final, antes de que te caiga la multa de 400 millones de dólares, de pronto encuentras una forma. Sí, Porque durante mucho tiempo nos dijeron, por ejemplo, acuérdate, que WhatsApp no podía estar en el iPad porque WhatsApp nacía de tu teléfono, no pasaba por no sé qué servidores. Y ahora, perdona. Y ahora de pronto tenemos la aplicación de WhatsApp instalada en todas partes, en el ordenador se te sincroniza con lo que tienes en el teléfono, todo es una maravilla, no sé cómo lo han hecho, pero lo han hecho. Y era una de las cosas que era imposible, ¿no? Y eso al final es por la presión regulatoria. Que en ocasiones esa presión pues, puede llevar, como se lamentan las propias empresas tecnológicas, a una disminución de la innovación. Pues no lo sé. No lo sé, porque hasta ahora esas disminuciones de la innovación que usted me está amenazando con que van a ocurrir, lo que llevan es a formatos propietarios. Sí, y a un oligopolio, fundamentalmente a un oligopolio. Porque fue esperable que desapareciera Windows Phone, pero fue una pérdida. Sí. Es así. Es decir, nunca tuvo un gran mercado. Yo lo tuve, me recuerdo, en alguno de los primeros teléfonos. Yo diría que en el primer teléfono, en un HTC, que fue mi primer teléfono inteligente. Cuando me fui a Vitoria, pues tenía que elegir un teléfono y me dijeron, mira, este es como el tope de gama de tal, que es el que se recomienda a los directores. Pues muy bien, venga, uno de esos. Con un punzón de aquellos que había que apretar. Claro, sí, una pantalla plástica que se movía. Sí, yo escribía en todopocketpc.com. Yo empecé con todas aquellas PDAs con el sistema operativo Pocket PC, luego me pasé a los que llevan Windows ya como sistema operativo, es decir, que yo hice todo el recorrido. Y eran dispositivos, lo sigo diciendo hoy, lo he dicho además toda mi vida, muy interesantes. Yo recuerdo, por ejemplo, que para los Pocket PC, es decir, para los dispositivos que eran Palm, ¿no? Equivalentes al Palm, sí, ¿no? Había en la página web nuestra teníamos todo un servicio de fondos de pantalla, donde la gente creaba temas con fondos de pantalla, ¿vale? Y yo era encargado de ir validándolos, ir publicándolos en sus categorías, ¿no? Vehículos, no sé cuánto, y la gente pues se lo curraba y colgaba ahí fondos de pantalla para que los usuarios de la web no los bajáramos. Sin embargo, en los teléfonos con Windows Phone, esos fondos de pantalla ya no eran meramente estéticos, sino que incorporaban ya los widgets y las funcionalidades. O sea, no es ya que tú te pusieras a Spider-Man de fondo. Es que te ponías a Spider-Man de fondo y te ponían no sé qué, y te ponían no sé cuál, y te ponían no sé qué. Y al bajarte tú ese hipotético fondo de pantalla, también estabas incorporando muchas funcionalidades y presentaciones en tu dispositivo. Y aquello era una cosa estupenda y, como tú bien dices, una pérdida irreemplazable, porque fíjate que al final eso ha llevado a que Windows como que dé la espalda al mundo móvil. Hemos podido ganar otra cosa, porque eso les ha llevado a ser ultra ecuménicos y a tener aplicaciones y servicios para Android, para el iPhone, para lo que sea. Pero sí, ese tercer jugador en el terreno móvil, yo creo que es algo que el mercado sigue echando de menos, se resintió de la desaparición y no se ha recuperado. Pero fíjate, incluso cuando eran 3 jugadores, cuando eran 3 players en el mercado, los 3 eran estadounidenses. Sí, bueno, 4 si cuentas a BlackBerry. Y 4 con BlackBerry, correcto. 4 con BlackBerry. Por ahí estaba el Symbian, que nunca llegó a ser nada del otro mundo, pero que en su época pues también cumplió lo que cumplió. También que no era estadounidense, vale, pero o por lo menos la marca no lo era. Yo de entrada pido disculpas porque yo no soy ni Roberto, ni soy Gabriel, no soy ningún tecnólogo. Yo siempre que hemos hablado tú y yo de tecnología, incluso creo que participé en algún programa de la red. Joder, ¿te puedes creer que ahora mismo no me viene el nombre? Mac. ¿De qué red?
O podcast nuestro. De la nuestra. Proyecto Macintosh. Proyecto Macintosh, perdón. No, es normal que se te olvide el nombre porque como ese podcast ha sido abandonado a su suerte, pues claro, al final... bueno, no quería yo tampoco Sí, aprovechamos para mandar un recado a nuestros queridos compañeros. Para que tú les azotes en plaza pública. Pero a lo que voy es, necesitamos un sistema europeo. Mira, todo lo del apagón de esta semana, ¿no? Que he opinado, mira que he opinado, por lo menos una hora de podcasting ahí de esta semana mío opinando. Hay que decir una cosa, más allá del rollo que se quieren marcar algunos, que si la nuclear, que si la no nuclear, que no es para mí el momento. Se necesitan tener sistemas de ciclo combinado de gas que a lo mejor no son lo que nos gusta más a quienes defendemos una energía más limpia. Se necesitan tener las centrales que debe de haber en el sur de España, por lo que dicen los expertos, no sé dónde ni en qué consisten, que arrancan de manera autónoma. ¿Se necesitan para qué? Para poner en marcha el sistema cuando nos vamos a cero. Perfecto. Maravilloso. Pero queremos tener, digamos, una energía limpia y apostamos por ello. Está muy bien que haya dos grandes players estadounidenses, pero la Unión Europea tiene que apostar por nuestra autonomía. Tiene que apostar porque si se nos apaga la tecnología estadounidense, por lo que sea, porque de pronto a la normal de Trump le da por decir que los iPhone nos van a costar 125% más, que eso es impagable porque no es lógico, ya no es lógico muchas veces el precio que tienen, pues imagínate que el señor Trump ponga un impuesto así porque le parece bien. Tenemos que estar preparados para ese apagón tecnológico que nos puede venir. Ten en cuenta que la Unión Europea, una de las cosas que estuvo manejando y que sigue manejando, la tiene en la recámara, es devolverle a los Estados Unidos una parte de lo que pueden ser los aranceles. Ya veremos cómo acaba todo esto en junio o julio, cuando se acabe el plazo de mora. Devolvérsela con aranceles a la tecnología estadounidense. A lo mejor nos va a costar más caro un Mac o nos va a costar más caro un teléfono fabricado en Estados Unidos. Bueno, pero lo que pasa es que nosotros los teléfonos los compramos de China. Es decir, a nosotros todo este baile de momento no nos preocupa, porque nuestro teléfono viene directamente de China, ¿no? Sí. Si la Unión Europea le pone aranceles a Estados Unidos, eso en el precio de nuestro iPhone no va a influir. Y no parece que ahora mismo la Unión Europea se vaya a enemistar más con China, digamos, de lo que ya lo estaba hasta la fecha por motivos geopolíticos, ¿no? En esta guerra comercial parece que los dos se miran como un poco incrédulos diciendo mira lo que está haciendo aquel. Mira de qué manera se está suicidando. ¿No? Porque está el mercado estadounidense que sí, que sabemos que a sus cosas le llaman World Series y creen que fuera de sus fronteras lo que hay es la nada, el mundo vaciado para ellos, ¿no? Y es verdad, y cuando visitas Nueva York, yo volví de Nueva York, lo comentaba el otro día con una amiga, yo volví de Nueva York yo pensaba que vivía en el primer mundo, pero no. El primer mundo es este, que igual tampoco es el que yo querría, ¿no? Para vivir, desde luego no es el que quiero para vivir. Vivo en un municipio de 35.000 habitantes más bien que la leche. Pero, ¿de 35.000 he dicho? No, sí, de 35.000. Lo que quiero decir es que necesitamos que la Comisión Europea regule lo que hacen las compañías extranjeras de tecnología, pero necesitamos también que se impulse que a nivel europeo tengamos al menos un jugador, al menos uno, que los ciudadanos de Europa podamos decir: sabemos que juega con las reglas de Europa, sabemos que no hace trampas, sabemos que, bueno, pues igual tampoco le gustan algunas medidas de las que apruebe la Unión Europea, pero resulta que tiene su sede en Alemania o tiene su sede, ¿qué te digo yo?, en París o entre París, Roma, Madrid y donde sea. Y que juega con las reglas que marcan los políticos. No estoy de acuerdo. Sabes que participo un poco porque Discord me resulta un lugar terrible en el que tengo que entrar con un machete. Soy de esos. Me he vuelto mayor. Pero desde luego no estoy de acuerdo con quienes expresan, seguramente con más conocimiento que yo, pero no estoy de acuerdo con quienes expresan que la regulación acaba con la innovación.
Porque eso es como decir que la regulación del mercado acaba con la competencia. Con la competencia acaban los oligopolios. Y si regulamos contra los oligopolios, es la regulación la que acaba con los oligopolios. Entonces, es esa dinámica intrínseca que tiene el sistema capitalista de decirnos, no, dejadme que compita, que yo os voy a llenar de bienes y van a ser todo ríos de leche y miel. No, el sistema capitalista genera pobreza, genera desigualdades y genera además falta de competencia muchas veces, todo lo contrario de lo que busca. Y eso requiere de una comisaría europea de la competencia. Si el sistema fuera perfecto, no es que, fíjate que la Unión Europea no está regulando solo que el sistema capitalista no haga daño a los más débiles. Está regulando que el sistema capitalista no se fagocite a sí mismo y acabe con el sistema capitalista. Que haya competencia. Que Digi te ofrezca en tu casa 300 de subida y de bajada y 30 gigas en el móvil por 15 euros. Y eso haga que O2 se tenga que mover, porque aunque la calidad de O2 es un poquito tal, pues resulta que igual no te merece la pena pagar el doble. Eso sí es competencia. Y eso pasa porque por parte de las administraciones se les diga a las empresas, este es el campo de juego. Lo que no pueden las administraciones, en eso estoy de acuerdo, no pueden los políticos decir, y usted lo va a resolver con el USB-C. No. La Unión Europea lo que ha hecho ha sido decir, ¿es el USB-C el campeón? Pues todo es USB-C. Si la industria le dice a la Unión Europea, no, el USB-C no es el campeón. Mire, aquí hay un puerto que lo creó Apple, que se llama Lightning, que es maravilloso y es lo que nos gusta a toda la industria. Entonces, lo que le pedimos como industria es que usted regule que Apple libere ese puerto y lo podamos usar todos. Pagándole el plus que haya que pagarle durante un tiempo, sus canons, sus historias. No, el sistema lo que ha pedido es lo contrario. El sistema ha ido adoptando el USB-C por sus bondades, ahora también lo está adoptando Apple ya en todos sus dispositivos, y entonces la Unión Europea lo que dice es, fuera de esto, nada, por favor, que se venden ya demasiados cables y hay demasiada dispersión en esto. La regulación no acaba con la innovación, porque si mañana surge algo mejor que el USB-C, se va a probar, la industria lo va a adoptar y la industria le dirá a la Unión Europea, oiga, tiene usted que darle paso a que sea el USB-D, el nuevo estándar. Pero bueno, yo creo que eso es así. A mí me ha llamado mucho la atención lo fácil que me ha resultado esta vez pasar del iPhone a un teléfono con Google hecho en China. ¿Y eso a qué me ha llevado? Y aquí acabaría mi experiencia personal que yo pueda contar. Me ha llevado a instalarme Google Maps. Todo esto no ha tocado un dispositivo mío en años. Me he instalado Google Maps, me he instalado incluso durante un tiempo Gmail como aplicación de gestor de correos por defecto en el iPhone. Bueno, la he abandonado ahora de momento, pero no me la he desinstalado. Me he instalado Google Fit, me he instalado Google Authenticator, me he quitado Authy, me he quitado una dispersión que tenía de autenticadores brutal. Me he instalado Waze, me he instalado Google News, YouTube. ¿Te has entregado entero? Sí, tengo Meet, tengo Drive, tengo Gemini, que me flipa. Chacho. Me flipa Gemini. Y tengo el traductor de Google. Madre mía, yo no sé. Esta deriva tuya, que además siempre has estado tan preocupado por tu privacidad con respecto a Google y tenías una cuenta que la tenías cercada solo para entrar a YouTube y sin que se te viera. Sin género, sin fecha de nacimiento y todo lo que tú quieras. ¿Y entonces qué? Pues lo único que no he hecho, descargarme Google Chrome, usar Google Chrome y en todos mis dispositivos sigue siendo DuckDuckGo, incluido en el trabajo, el buscador por defecto. Incluido el Android que me compré, que tiene por defecto como buscador, igual que tiene por defecto como navegador, Firefox, igual que mi iPhone, con el buscador DuckDuckGo por defecto. Es que DuckDuckGo no busca como Google. Mirad, llevo 4 años buscándolo y no me he perdido nada.
He perdido mucha publicidad y muchos traqueadores, pero nada más. Entonces, ese límite no lo he pasado, porque sé que ese es el meollo de la cuestión. Yo sé que muchas de estas cosas que me he instalado le dan mucha información a Google y me van a meter publicidad de la manera Claro, que yo iba a sea, decirte, es que lo mismo no instalar Google Chrome casi es lo de menos para todo lo que ya tienes instalado. Yo creo que no es lo de menos, porque la búsqueda... me he pegado 3 días leyendo páginas de soporte y de explicaciones. Debo decir que chapó por Google desde el punto de vista de cómo explica qué hace con los datos. Si no miente, lo explica muy bien y te queda muy claro lo que hacen y lo que no hacen. Y eso es mucho. Y eso es mucho más que antes. Y eso creo que también tiene que ver con lo que le ha exigido la Unión Europea. Siempre he hecho una diferencia, y tú me la has oído, entre algunas empresas como Meta, que alguien dirá, a ver qué vas a decir. Pues que no ofrece nada. Ofrece WhatsApp. Bueno, es sustituible. ¿Pero lo usa todo el mundo? Sí, pero es sustituible. Ofrece Instagram. Pues es sustituible. Yo no tengo Instagram y no me pasa nada. ¿Vale? Yo sé que estoy diciendo cosas que pueden ser polémicas porque hay mucha gente que está ahí, que tiene su vida ahí, sus negocios ahí. Todo eso es cierto. Lo que digo es que no lo necesito. No creo que me ofrezcan tanto para todas las satrapías que han cometido. Creo que Google no ha cometido tantas satrapías, no se ha metido tanto en la cuestión política, no ha influido en elecciones y lo que hace es vendernos publicidad. Ya está, punto. A cambio de uno de los 2 mejores sistemas operativos telefónicos y a cambio de la mejor combinación entre buscador, navegador y aplicaciones. Esto de que vayas a Google Calendar, mi calendario por defecto ahora mismo en el iPhone. Madre mía. Y le digas, ¿a dónde vas? Voy al campo de fútbol, tengo que ir a ayudar el domingo con un equipo de fútbol que no es el mío y busqué, fui a poner un evento. Alguien dirá, hombre, pero eso lo hace ya también el calendario de Apple. Sí, cierto, lo hace. Pero cuando buscas algo tan específico como campos de fútbol municipales de Bilbao, acierta regular. Con Google sabes que no hay ningún problema. Yo le digo que voy a estar a tal hora del domingo en el campo de fútbol Iparralde de Bilbao, me enseña la foto, me voy donde el entrenador que conoce el campo, yo estuve hace muchos años, y me dice, sí, es ese. Le digo, clac. Y sé que cuando esté en mi casa, a la hora en que yo tenga que salir, que tengo que estar 1 hora y cuarto antes de comenzar el partido, me va a avisar con tiempo suficiente en función de cómo está el tráfico. Y tú dirás, Pedro, eso es todo lo que no querías antes. ¿Es cierto? Cierto. Soy humano, soy débil. Sí. Mira, yo también tengo mi propia experiencia con Android, como bien has dicho al principio, por los dispositivos de tinta electrónica. Estos días he tenido en casa un Boox Note Air 4C. ¿Vale? Es decir, yo el Boox que yo me compré. Hablar. Sí, del que ya os he hablado en el weekly anterior. Vale, pues ese no lo tengo escuchado todavía. Sí, yo tenía el de blanco y negro y estaba pensando que quería probar, y dije, voy a probar. Y probé el de color. Me ha encantado. Vale, ya tengo que decir que la tecnología, el Kaleido 3 y todas estas cosas y tal. Pero también, digamos, está la parte Google del dispositivo, ¿no? Claro. Porque la parte Android, quiero decir. Porque he visto cientos de miles de millones de vídeos diciendo, ¿te quieres comprar tinta electrónica en color? ¿Qué quieres? ¿Un Remarkable Paper Pro 2? Que es el dispositivo. No, o Remarkable Paper Pro, sin el 2, que es el que acaba de salir de Remarkable, que es uno de los grandes en este mundo. ¿O quieres un dispositivo de Boox? Al final tenemos 2 tecnologías distintas para representar el color, cada una con sus ventajas y sus inconvenientes. Sí. Y siempre en el lado del Boox hay una cosa que pesa muchísimo, que es Android. Porque un Remarkable tecnológicamente es una brutalidad de bicho, o sea, es una cosa absolutamente espectacular, pero es un bicho absolutamente propietario, que lo único que te permite es tomar notas y leer en su aplicación lectora. No puedes hacer nada más. Muy bien, ultra especializado, salvaje, maravilloso, divino, pero solo eso. En un dispositivo Boox, como tienes Android, puedes hacerlo todo, ¿no? Y he dejado de ver, desde que tengo estos dispositivos, he dejado de ver Android como el otro sistema operativo y he empezado a verlo
como una puerta que me permite acceder a un montón de cosas. Porque si yo ahora mismo miro aquí en mi tablet y me voy a la parte de Android, lo que tengo instalado es la aplicación Kindle, Instapaper, Goodreads, Obsidian, Pocket Cast, YouTube, Apple Music Classical, Mastodon, Fastmail, las aplicaciones de Rode para grabar, la Play Store. Es decir, al final son muchas de las aplicaciones que estoy usando también en mi dispositivo iOS. Esto lo han comentado muchos periodistas durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, yo veía gente que en Twitter, en aquellos tiempos, que pasaba del iPhone a un Android casi sin pestañear. Yo, claro, se me hacía imposible, evidentemente por mi ultradependencia del ecosistema de software de Apple. Y aún hoy, en estos momentos, también se me hace complicado, digamos, en una primera línea, porque yo ya no tengo iPad. O sea, mi uso del iPad se había reducido y ahora, sin embargo, tengo este tablet y podríamos decir que sigo, entre comillas, o mi necesidad de un tablet en general debería de seguir sin existir, pero me está ofreciendo unas cosas que me ha vuelto a hacer usar un tablet, que no un iPad. Y es porque este dispositivo tiene las características que tiene, técnicas de tinta electrónica, notas manuscritas, todo ese rollo, y luego, aparte, sigo teniendo Android para poder ver mi correo en mi aplicación de Fastmail, para poder leer los feeds en Reader, para ver los guiones de los podcasts en Obsidian. O sea, sigo teniendo esa puerta abierta, ¿no? Entonces, en ese sentido, Android para mí ha ganado muchos enteros, incluso en las versiones de Android, digamos, que llevan estos dispositivos, que son versiones no muy actuales, son versiones más bien antiguas, que ellos mismos pues han modificado un poquito para que se lleven mejor con la tinta electrónica, pero no estoy yo en el punto de decir, o sea, más allá de fanboísmos, ¿no? Siquiera, Pedro, voy a hacer la prueba de usar un teléfono Android. Bueno, aquí hay varias cosas que decir, ¿no? Y luego me gustaría hablar del coche, porque esto que acabas de decir es aplicable también al coche. No podemos hacer una comparación de precios, porque si nos vamos a un teléfono que tenga la calidad que tienen los iPhone, nos vamos a ir a los precios de los iPhone. O sea que este mito del iPhone caro, quitémonoslo de encima. Es verdad lo que hemos dicho, y esto es muy importante, que si tú te vas a un tope de gama del año anterior, en Android lo vas a poder pagar, aunque tu economía sea un poquito más ajustada. Esto no ocurre de ninguna manera con los iPhone, de ninguna manera. Pero te puedes ir más atrás en el tiempo y puedes comprar uno de segunda mano y tiene unas prestaciones y una funcionalidad brutales, porque es parte del precio que estás pagando. Sí, estoy de acuerdo. Evidentemente, por 200 euros no vas a encontrar ningún iPhone funcional. Esto está claro. Pero si estamos hablando a partir de los 700, 800 euros, no ya un iPhone nuevo, que también los hay en esa gama de precio, sino un iPhone de años anteriores, un 12. En una tienda de segunda mano catalana, que se anunciaba el otro día en un gran canal de tecnología en castellano de YouTube, que no es Back Market ni estas, estaban vendiendo un iPhone 14 con alguna pequeña marca que no era visible a más de 20 centímetros, que este es el estándar de lo que marcan como calidad intermedia, con una batería que si es usada siempre es de más del 90%, y si es nueva, pues es nueva y te sube 50 euros el precio del dispositivo. Estaban vendiéndolo por unos 460 euros, me parece. Uh-huh. Perfecto, lo veías y eso es imposible que tú digas que es un teléfono viejo o tal. Y al que le quedan todavía 3 o 4 años de sistema operativo actualizado. Bueno, eso es posible. Lo que digo es que a lo mejor, como decía el bueno de Pau Donés, que en paz descanse, la pureza está en la mezcla de lo puro que antes que puro fue mezcla. Yo solo sé que en Google Keeps, o Keep, creo que se llama, me lo puedo instalar en el iPhone, pero las notas de iCloud no me las puedo instalar en un Android, ¿vale? Sí. Y entonces me resulta más ecuménico. Vuelvo a tu expresión porque yo te la copié hace muchos años porque me parece muy bonita.
Me parece mucho más ecuménico, más libre, que yo me instale un Google Calendar, que yo me instale un Keep, que yo me instale lo que sea, porque después puedo hacer cosas. Insisto, creo que la Unión Europea ha empujado mucho a las exportaciones e importaciones entre los dos sistemas operativos. Y respecto a lo que tú estabas diciendo de Android en otro tipo de dispositivos, no tengo ninguna duda, pero ninguna duda, de que mi próximo televisor tendrá que ser un televisor con Android TV, lo tengo clarísimo. Y no tengo ninguna duda de que en estos momentos Android Automotive está superando, y en breve va a ser mejor, si es que no lo es ya, todas las bondades que hablábamos del sistema operativo propietario, basado, por otra parte, en software libre, pero propietario del Tesla, que decide que tú tengas Netflix o no lo tengas, que decide que me enfado con el de Disney y quito la aplicación de Disney Plus, que hay que hacer una chorrada, pero que al final se te puede instalar. Pero hay otras que no las puedes instalar, ¿vale? Yo no puedo tener en el Tesla Apple ¿cómo es? Podcast. Bueno, Apple Podcast sí. Apple Podcast sí. Ah, verdad, Lo que no puedo es escuchar este podcast en el Apple Podcast del Tesla, por lo que sea. Porque no lo han desarrollado, porque no les ha dejado Apple, no tengo ni idea. Pero hay un montón de cosas que hasta ahora no se podían. Por ejemplo, yo no podía planificar un viaje teniendo en cuenta los puntos de recarga distintos a los Supercharger. Ha sido con la actualización de primavera que a mí se me ha instalado la semana pasada, que yo ahora me voy a un sitio y prioritariamente me va a llevar por supercargadores, pero yo ahora tengo una pestañita que la he activado que me dice, ¿quieres que le mostremos otros cargadores de otros operadores? Pues mira, sí quiero. Me da mucha seguridad. Es que es muy, muy comparable con Apple y con iOS y con macOS. Es muy confiable que yo planifique mi viaje por Europa confiando en que el Tesla me lleve solo a supercargadores, porque siempre están disponibles. Hay una pequeña... Para empezar, hay cargadores de Tesla. Sí. Hay un pequeño porcentaje que puede estar averiado, es decir, si llegas a un sitio en donde hay 22 puestos, igual hay uno que está averiado, pero normalmente en otros encuentras averiados. Bueno, este tipo de cosas. Pero por otra parte, coarta mi libertad. Déjeme usted a mí planificar el viaje dándole a la pestañita de incluir o de no incluir. Yo no puedo ver, ¿qué te digo yo? No puedo ver ninguna plataforma de streaming distinta a YouTube, distinta a Netflix o a Disney Plus en el Tesla. Sin embargo, si me monto en un Renault, pues tengo un montón de cosas que se desprenden de que tenga Android Automotive. Uh-huh. Y en ese sentido, en tu decisión de mirar más, aunque ya sé que Rocío no está por la labor de momento, sí, de mirar más a BYD o BYD, concretamente al SEAL, un excelente lugar donde poner el ojo. SEAL U, voy a aclarar. SEAL U, sí. Que es el que digamos, el que tiene más pinta de monovolumen que decíamos antes. Sí. Bueno, pues estos chinos yo creo que mayoritariamente no traen Android Automotive, pero todos acertarían si instalaran, todos acertarían si instalaran Android Automotive. Y debe ser una de las decisiones o uno de los indicadores para decidir la compra del vehículo eléctrico. Si viene o no viene con Android Automotive. Porque lo que sabemos a estas alturas es que el sistema propietario del grupo BAG es basura. O al menos lo era hasta antes de ayer. No sé si empiezan a arreglarlo ahora, justo ahora que estoy diciendo yo esto en público. Mira, si te parece, ya que has tocado el tema de los coches, y para despedir ya el podcast, vamos a alejarnos un poco, ¿no? A buscar unos pensamientos un poco más geopolíticos. Me dice Miguel Ángel, que es un oyente de Weekly, que me envía un mensaje con respecto a mi teslafobia, ¿vale? Y me dice lo siguiente, dice, por favor, si de verdad, o sea, digamos que me lo plantea como para
no de forma agresiva ni muchísimo menos, todo súper bien. Como yo digo en el podcast, que lo comenté, que era como una vocecilla interna que me había surgido y que me decía, vamos, olvídanos de los Tesla, me dice, pídele a ChatGPT que te analice el comportamiento del gobierno chino respecto a las violaciones de derechos humanos. Yo también tengo mis fobias y precisamente Israel, Rusia y China están en las primeras posiciones. Ante violaciones de los derechos humanos, las estupideces de Elon se quedan en pañales. Al final es imposible no comprar Made in China, lo sé. Pero además, ya que buscas alternativas y no vas a comprar el mejor sistema de software e inteligencia artificial para vehículos eléctricos, se refiere a Tesla, merece la pena apoyar al mercado europeo si hay algún vehículo que sea competitivo, ¿no? Es decir, me está haciendo un poco de abogado del diablo y me parece una reflexión muy interesante que ya le he agradecido en ese sentido, ¿no? Y efectivamente es que es muy difícil dónde pones el listón, ¿no? Es decir, lo que yo le digo en mi respuesta a Miguel Ángel es que individualizar es mucho más fácil. O sea, si Elon Musk ahora resulta que es un fascista y está haciendo el cafre y es un liberticida y es un ser espantoso, es muy fácil que eso te provoque rechazo a todos los proyectos en los que él está involucrado. Claro. Cuando hablamos de violaciones de los derechos humanos en general por parte del gobierno chino, es todo como tan etéreo. Está tan asumido ya en nuestra cultura que aquello es una dictadura, por así decirlo. Y encima tenemos una dependencia tan interiorizada de sus procesos de fabricación que resulta muy difícil que te surja voz interior alguna de no voy a comprar productos chinos. Se pueden tomar determinadas medidas y determinadas historias. Yo conozco mucha gente que dice, no, yo no compro en AliExpress ni compro en Temu. No estoy dispuesto a dar soporte a este tipo de nivel de industria, ¿no? Y lo hacen, digamos, por un pensamiento político. Y tú podrías decirle desde un punto de vista no ultra retórico, ¿no? ¿Y por qué llevas ese teléfono? ¿Y por qué usas tu lavadora, ¿no? Pero es cierto que todos tenemos algún límite, algún punto y algún espacio donde ponemos esa línea, ¿no? Y a mí, como ya le he dicho a Miguel Ángel, no es un proceso consciente, no es que yo dijera un día, pues ahora, porque el Elon Musk, no sé qué, no, fue simplemente que yo me di cuenta de que ahora este tipo de productos me provocaba cierto rechazo, como anteriormente me lo ha provocado Instagram, como me lo ha provocado Facebook, como me lo ha provocado WhatsApp, como me lo ha provocado Google. Es decir, no somos, por regla general, homogéneos y consecuentes en todos nuestros pensamientos y posturas. Simplemente vamos poniendo distintos niveles, distintos límites en diversos aspectos de nuestra vida hasta donde nos es posible. Decir que no se compre uno un vehículo chino es decir que no me compré yo el Model 3 que vino de China. Posiblemente el mejor coche que te puedes comprar en relación calidad-precio, comportamiento y consumo posterior. Yo estoy consumiendo 13 kilovatios hora, a veces incluso pisándole un poco en autopista, que no lo hago habitualmente y conduzco de manera legal, pero incluso con eso. Pero está hecho en China. La cuestionabilidad de dónde estamos comprando cuando compramos se ha puesto se ha descubierto cuando televisiones que hay que ver, como Deutsche Welle, la televisión pública alemana, que tiene un maravilloso canal en castellano, tremendamente independiente, tremendamente profesional, un sitio en donde ver información, en donde no sabes si son de izquierdas, de derechas, de centro, de arriba o de abajo, sino que te están haciendo periodismo, explicaban la estupidez del sistema de aranceles que pretendía establecer Donald Trump, que más o menos el resto de los seres humanos lo sabíamos, pero después de ver un reportaje en YouTube de la Deutsche Welle, o como se diga en alemán, perfectamente locutado en castellano, además de España, que a veces es de Latinoamérica, pero en este caso además era español, era como más, a ver, no seré yo el que vaya en contra de las locuciones y de los audios en castellano de América Latina. Escucho mucho podcast de allí, pero era como todavía más cercano, ¿no? Como si estuvieras viendo televisión española, pero en bien. Daba 15 vueltas la pieza. El metal venía de Canadá, llegaba a una planta en Ohio, de allí lo llevaban a mecanizar a México, de México volvía a ser a un proceso a Estados Unidos y de allí iba otra vez a México a ser ensamblado.
Y de ahí venían los coches para ser vendidos en Estados Unidos. Dices, ¿dónde es ese Made in? ¿Dónde es? Puedes decir Made in America, pero no Made in America en el sentido en que dicen los estadounidenses, ¿no? Sino Made in toda Norteamérica, incluso seguramente Centroamérica, porque algunos de los procesos de México a lo mejor están incluso deslocalizados a Guatemala, me lo estoy inventando. Es difícil pensar que tú cuando te compres un Renault, producto europeo 100%, un E-Tech de cualquiera de los modelos maravillosos, con un estilo que es que da un gusto verlos. He visto por la calle ya 3 Renault 5 y eso es una cosa maravillosa para la gente de mi edad. ¿De dónde han venido esas piezas? ¿Dónde se han mecanizado? ¿Dónde se han ensamblado partes de las cosas? Ebro, ¿tú te acuerdas de Ebro? ¿Tienes edad suficiente? Claro. Bueno, se están fabricando 2 pedazos de pepinos en la zona franca, de donde se fue Nissan vergonzosamente después de haber recibido ayudas públicas. Han venido un grupo chino y han dicho, hemos comprado Ebro, la marca. Dice, pero ¿y eso qué fabrican ustedes? Esto es lo que fabricamos en China, igual. Si empezamos a venderlos bien en España, en lugar de ensamblar los 5 cachos que traemos, los vamos a montar enteros en la zona franca, lo que significa mucho más trabajo. Pero de momento los están ensamblando después de que hacen 5, digo 5 igual son 3 o 23, pero hacen el coche por piezas en China y vienen y lo terminan de rematar aquí y le ponen el lacito. ¿Dónde se ha hecho ese coche? Lleva un nombre mítico de la automoción española, se ha hecho en España el final de su proceso de construcción. La mayor parte de las piezas, por no decir todas las que lleva el coche, son chinas, están mecanizadas en China. Desde luego no están mecanizadas en Mondragón, eso está claro. Porque al trabajador de Mondragón hay que pagarle líquidos a final de mes 1.900 euros y eso sí no tiene mucha antigüedad. Entonces, bueno, pues es muy relativo todo. ¿Yo cómo me siento ahora mismo conduciendo un Tesla? Pues no me siento mal. ¿Qué pienso de Donald Trump y de este señor? Son un par de fascistas. No tengo ninguna duda, ningún género de dudas. ¿Me siento culpable? Pues no. Soy de los que dice, es que nadie sabe lo que realmente piensa el CEO de Renault o el CEO de Volvo y Polestar. Hombre, es que no hacen el ridículo diciendo las cosas. A lo mejor son señores que votan a la ultraderecha en Suecia, no lo sé. Pero será su derecho. Forma parte de la democracia para lo bueno y para lo malo. Ahora ya, comprar una red social, ponerla en manos de Donald Trump, quitar todas las fórmulas de control de los contenidos y permitir que por ahí los fascistas vayan como en la noche de los cristales rotos por las ciudades de Alemania, pues eso es un grado más. Es un grado que hace que a ti algo te pite por aquí detrás y te diga, pues bueno, es muy evidente. Yo no me avergüenzo, pero conducir un Tesla hoy, más allá de lo caros que eran antes, que era como un estatus de coche caro, no sé qué tal, que hoy no es frente a lo que puede ser un coche de la competencia, puede ser caro respecto a un Dacia de segunda mano. Eso es otra historia. No sé qué decirte, o sea... No, que estamos en procesos de cambio y cada uno pues gira por un lado, gira hacia otro, piensa en una cosa, entre comillas, boicotea este producto y este no, y bueno, pues intentando obtener las funcionalidades que queremos tener con la mayor tranquilidad de conciencia que sea posible. Antes, cuando has empezado a cantar servicios de Google que estabas instalando ahora y usando, etcétera, yo creo que he soltado un quejido especial cuando has hablado de Gemini, de la inteligencia artificial de Google. Que me gusta pensar que se llama Geminaya. A mí también, sí. Y fíjate, ahora mismo me salta aquí la noticia de que el CEO de Google, Sundar Pichai, ha dicho en no sé qué proceso judicial que está ahora mismo, que está en perspectivas de cerrar un acuerdo con Apple para que Gemini sea parte de Apple Intelligence para mediados de este año, al igual que ya lo es ChatGPT en lo que se refiere a la integración con Siri y
y las herramientas de escritura. Esto ya lo he comentado yo en Emilcar Daily, que Siri podía estar evacuando trabajo a otras inteligencias artificiales más potentes de lo que hoy en día es Apple Intelligence, que ahí estaba ChatGPT y que, bueno, que esto podía no quedarse así, sino que Gemini también podía estar ahí, ¿no? Entonces yo, que había dicho, Pedro, como tal, yo me mantengo puro, no voy a hacer nada con la inteligencia artificial de Google, pero sin embargo irá por debajo de Siri y al final acabaré usándolo porque es lo que está en mi dispositivo. O sea que esto un poco también a colación de lo que hablabas de la globalización de los procesos de fabricación, ¿no? De cómo podemos decir que este coche está fabricado en tal sitio cuando ha dado más vueltas que un molino, claro, por todo el mundo. Pues fíjate, aquí yo te tuerzo el morro porque estás usando Gemini. Cuando yo empecé a usar inteligencia artificial, a usar ChatGPT, otros compañeros, Antonio Jiménez, antiguo compañero de Vitagrana, también él, que ha vuelto, estuvo un poquito en iPhone y ha sido siempre de Android, también me aconsejó que le diera un vistazo a Gemini. Con Google ni hablar, no se me ocurre a una inteligencia artificial de Google contarle mi vida. Bueno, pues no me hace falta que se me ocurra, que ya me lo va a meter Apple por debajo. Pero si la vida ya está contada, y además, aunque no se la hayas contado tú, se la han contado otros, ¿vale? Acabo de replicar un experimento que podría ser un buen colofón. No quiero dirigirte el programa. Sí, pero no, dirígemelo porque esto colofón. ya tiene que terminar. ChatGPT, a la pregunta de si conoces el podcast Bala Extra, me ha respondido históricamente, no sé ahora lo que responde porque hace mucho tiempo que dejé de usarlo, que es un maravilloso podcast de deportes de Perú. Hola. Y entonces le digo, no, eso no es así, es un podcast español presentado por Pedro M. Sánchez. Tienes razón. Sí, lo típico. Se puede ser más servilismo y más chupabotas. Claro que tengo razón, si soy yo. Pregunta que le hice la semana pasada, probando toda esta historia, es una segunda repregunta. Yo le había preguntado quién era Pedro... No, perdón, no soy tan egocéntrico, solo un poquito. Le había preguntado qué es el podcast Bala Extra. Y me dio una respuesta del libro. Del libro. Y digo, ¿hasta dónde llega este...? Bueno, del libro que me quedé temblando. ¿Hasta dónde llega la brillantez de todo esto? Porque a una repregunta contextual, en la que yo no volvía a repetir datos, solamente le decía, ¿y me podrías decir cuál es la ideología política de su presentador? ¿Vale? Para la prueba, yo ahora le he puesto mi nombre y mis apellidos, porque no traigo el contexto de haberle preguntado qué es Bala Extra, ¿vale? Le he dicho Pedro M. Sánchez, el podcaster presentador de Bala Extra. Y me dice, el podcaster español Pedro M. Sánchez, presentador de Bala Extra, tiene una ideología que se puede describir como progresista de izquierdas. A través de los títulos y descripciones de sus podcasts, así como por los comentarios de algunos oyentes, se puede inferir lo siguiente. Defensa de política de izquierdas, en algunos episodios se percibe una visión crítica hacia políticas neoliberales y una defensa de modelos más cercanos al keynesianismo, como se menciona en el episodio sobre Argentina. Critica a la derecha, se observa una postura crítica hacia el Partido Popular, como se evidencia en el episodio sobre la gestión del reciente apagón eléctrico en España. Esto es de ayer. Sí. Interés, de ayer no, de hoy que estamos grabando. Interés por la memoria histórica y los derechos humanos. En un episodio reciente se aborda la dimisión de un viceconsejero en Euskadi relacionado con la memoria de la violencia, mostrando un interés por estos temas desde una perspectiva progresista. Visión crítica hacia ciertos aspectos del sistema autonómico. Si bien defiende el sistema autonómico, también muestra una visión crítica sobre cómo se gestionan ciertas situaciones a nivel nacional. En general, Bala Extra se presenta como un espacio donde Pedro M. Sánchez comparte su visión personal sobre diversos temas, incluyendo la política, y esta visión se sitúa claramente en la izquierda progresista. Algunos oyentes señalan que su ideología a veces salpica los temas que trata, lo que sugiere una perspectiva política marcada en sus análisis. El otro día era todavía más brillante expresándolo. Bien, y ahora yo te doy la réplica a esto. La inteligencia artificial que yo uso ahora, Mistral, sí, francés, menos potente en cantidad de parámetros, bastante menos potente que ChatGPT. ¿Conoces el podcast Bala Extra? Sí, conozco Bala Extra, es un podcast personal presentado por Pedro. En él, Sánchez comparte sus experiencias y opiniones sobre diversos temas, creando una conexión con los oyentes al abordar cuestiones que pueden resonar con ellos. El podcast tiene una amplia audiencia y está disponible en varias plataformas, incluyendo Spotify, Podbean, Evox y Emilcar FM. Vale. Es casi clavado a lo que me respondía ChatGPT. Venga, y ahora, ¿cuál es la ideología política de su presentador? Y vas a flipar.
parece tener, Pedro Sánchez, parece tener una ideología política de izquierda. Esto se puede inferir de algunos de los temas y comentarios que aborda en su podcast. Por ejemplo, en el episodio titulado Argentina como ejemplo de que no funciona la magia neoliberal. Critica las políticas neoliberales y defiende las fórmulas keynesianas como mejoras para la familia y el sistema capitalista. ¿Alguien está compartiendo cosas? Esto es fuente iVoox, ¿vale? Porque aquí me salen las fuentes. Ah, mira. Y la fuente de esto es iVoox. Y las fuentes de todo lo que he dicho antes, iVoox, Spotify, Podbean y Emilcar FM. Como también me acusan de independentista, el otro día le pregunté a Yeminaya, Sí. le dije, ¿y Pedro M. Sánchez es independentista? Y dice, no. Es más bien cercano a las ideas del Partido Socialista Obrero Español, que no es en ningún momento un partido independentista. Dice, además en otro episodio defiende el sistema autonómico y critica al Partido Popular por su gestión durante un apagón eléctrico en España. Como tú dices, eso es de hoy. Es el podcast que te he escuchado yo de hoy. Sí. Estos ejemplos sugieren una inclinación hacia posiciones políticas progresistas y críticas con el neoliberalismo y ciertas políticas conservadoras. Todo esto último que te he dicho, todo sacado de iVoox. Pues... Y, por cierto, con sus servidores más potentes. Quiero decir, de iVoox lo que ha sacado son las notas del podcast. Sí, pero las ha interpretado. Efectivamente, es que de eso se trata. Quiero decir que, concretamente, en el episodio del lunes yo hacía una reflexión bastante poco, a ver, sí política, pero bastante poco partidista, y es verdad, en el capítulo que se ha grabado hoy, o sea, que se ha emitido hoy, pues sí, me enfado un poco más con Feijóo, ¿no? Pero es curioso que se parezcan tanto. Sí. ¿Tienen las mismas fuentes? ¿Comparten algo? Hombre, las fuentes aquí ya te las he dicho, aquí las tengo claras. Está leyendo las notas del podcast y, lo que me parece más interesante, está interpretando las notas del podcast. Sea lo que sea, Mistral, que te oí el otro día hablar de él, el Yeminaya este que decimos tú y yo, se está quedando viejo ChatGPT. A lo mejor no va a ser el que tenga el éxito. No lo sé, lo mismo. En fin, nos estamos yendo a un off-topic. Sí, nos estamos yendo a unos topics, pero que lo mismo merece otro podcast. Pero de momento ha quedado tiempo que son tiempos de cambio, tiempos de reflexión personal. Cada uno tiraremos por un lado, otros acabamos comprando un camping gas. Y bueno, lo del camping gas yo no lo veo, te digo. Y lo mismo, pues son, digamos, son nuestros locos años 20, ¿no? Como dije el otro día, el lunes creo que fue, yo creo que no estamos en unos locos años 20. Yo creo que el mundo ya es esto. Pero a lo mejor es que tampoco a mí me quedan muchos más años como para ver cómo superamos esta etapa. Quiero decir, que al que tuviera 57 años en el año 29 le da para ver el ascenso del nazismo, pero no le da para ver acabar la guerra civil, a lo mejor, la Segunda Guerra Mundial, a lo mejor, ¿sabes? Entonces dices, no, es que esto ya es el fin del mundo, porque la Segunda Guerra Mundial fue el fin del mundo, hasta que de pronto el mundo resurge, se supera toda aquella basura y, bueno, pues yo qué sé, se viven tiempos de bienestar hasta bien entrado el siglo XXI. En fin, que estemos aquí para verlo. Sí, por favor. Pedro, muchas gracias. Gracias a ti. Y vamos con la despedida, porque esto ha sido todo en este 340º capítulo de Weekly. Espero que todo lo que te hemos contado te haya resultado interesante y aguardo con ilusión tus comentarios en nuestra comunidad de Discord. Hasta la semana que viene.